Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Baltasar Velázquez Quijada, cronista de Villa Victoria. Es un gran honor y privilegio estar con Baltasar Velázquez Quijada. Muchas gracias por tu apoyo y participación en esta explicación de tus textos. Pasamos a la presentación de 3 trabajos que nos convocan en esta ocasión con el cronista de Villa Victoria. En primer lugar, se alude al texto El pueblo de Villa Victoria, Estado de México, su desarrollo histórico, social y geográfico. Baltasar, ¿nos podrías explicar qué ofrece al lector este libro? Bueno, primero quisiera decirte, Claudio, que este es un trabajo que me llevó más de 20 años de captura de información y para poderlo llevar a cabo. Yo empecé en el 88 y lo edité en el 2010. Yo quisiera decirte que la idea de ponerle bicentenario, bueno, fue porque fue publicado en el 2010, los primeros días del 2010. El nombre del pueblo de Villa Victoria, Estado de México y su desarrollo histórico, social y geográfico fue por la idea de un gran amigo, bueno, un gran cronista, el de Iztapalapa, don Jorge de León, que a quien tuve que, en una reunión allá por Tejupilco, él me sugiere el nombre, dice, debe ser un nombre largo, que valga la pena, porque por el contenido, él había revisado. Entonces, en este libro, en este texto, que yo inicié, te digo, en el 88 y que después en el 94 tuve oportunidad de presentarlo como una tesis a nivel técnico, cuando me titulé como profesional técnico en asistencia ejecutiva, lo presenté, pero ahí el nombre era de las llaves a Villa Victoria, o sea, de 1580 a 1882. Ya después con el tiempo pude complementarlo más y agregar un poco más. En este libro, bueno, el primer tema que trato es los mazahuas, o sea, de dónde venimos, quiénes son los mazahuas. Aunque en esa época, como tú sabes bien, en cuanto a historia del pueblo mazahua es poca, ya que ni el propio asentamiento lo logramos. Con algunos cronistas nos hemos puesto de acuerdo y hemos coincidido en que, a diferencia del gran historiador, don Miguel León de Portilla, ves que establecía que Chapa de Mota había sido el centro ceremonial de los mazahuas. Nosotros hemos llegado, y no contradiciéndolo de él, porque fue excelente, él nos ha abierto la puerta hacia la gran luz, ¿no? Pero nosotros hemos coincidido de que el centro principal de la comunidad mazahua fue en Ixtlahuaca. O sea, cuando tú subes los cerros de Villa Victoria o San Felipe hacia Ixtlahuaca, divisas el gran valle del Mazahuacán, como su nombre lo indicaba, y ves al fondo el cerro de Joco, que era el cerro principal del establecimiento. De ahí, bueno, hemos ido estudiando por qué cuando llegan los españoles los mazahuas se retiran. Porque muchos cronistas dicen que fueron esclavos, pero yo, en lo que he encontrado, o sea, he encontrado hasta inclusive testamentos con los dueños de las haciendas y los mazahuas realmente nunca fueron esclavos. Los mazahuas se retiraron. Cuando vieron que llegaron los españoles, sí, ellos eran dueños de todo este territorio, pero cuando llegan los españoles hacia 1535, 46, que es la primera fundación de Suchitepec, de la primera hacienda en Villa Victoria, ellos se retiran. O sea, a los mazahuas no les gustó ser esclavos. O sea, yo creo que con sus acepciones, pero la gran mayoría, inclusive, fíjate, he mejor encontrado testamentos donde hubo esclavos negros, o sea, negros traídos, que encontrar esclavos mazahuas. Sí convivían. Inclusive hay un documento donde dice que en esa época, 1666, donde los mazahuas y los otomíes se conjuntaban dentro de una misma hacienda, en la hacienda de San Diego Suchitepec. Lo que quiere decir que mazahua y otomí convivieron y que después, bueno, se separaron, ya se fueron hacia Temoay y los mazahuas, lo que es la parte norte que forman nuestros municipios. Entonces, te decía, este libro primero es acerca de los mazahuas, después acerca de la creación de las haciendas. La primera hacienda, San Diego Suchitepec, fundada en 1546. Después vendría Ayala, 1580, fundada por los mismos. O sea, San Diego Suchitepec la funda Alonso Sánchez Jaca y llega un capitán, Diego de Ayala Altamirano, un primo de Cortés, y funda, que se convierte en su yerno por casarse con Juana Jaca Paredes, que era la hija de Alonso Sánchez Jaca, y funda la Asunción Suchitepec, y sí hubo problemas ahí por las confusiones, San Diego Suchitepec, la Asunción Suchitepec, que después, por el paso del tiempo, se convierte en Ayala,
porque hubo 4 generaciones de Diegos de Ayala, desde 1580, inclusive antes, que funda su primera hacienda, hasta 1711, en que aparece el último testamento del Diego de Ayala, en que este Diego ya tiene a 2 hijos, a Miguel y Agustín. Ya no continúa con la raíz de... Entonces hubo 4 Diegos de Ayala. Entonces, por ese periodo, por eso es que después la hacienda adquiere el nombre de Ayala, y hasta la fecha, aunque esté derruida, acabada, fue una de las más famosas haciendas, inclusive hasta por la cría de toros de Lidia. Fabricaban coches de vehículos de la época, las famosas calandrias, las carros, y su estancia está ahí en Toluca, lo que hoy ocupa la universidad, la Casa de las Diligencias. Esa fue propiedad de los Pliegos, que eran dueños de Ayala. Ahí era donde era la terminal de donde salían hacia las haciendas. Entonces, Ayala fue muy importante. De ahí se desprenden también las llaves, 1550. Quizás se funde un poco antes, pero el quien la registra y por documentos aparece en 1550 porque es un regidor de la Ciudad de México, don Alonso de Rivera y Avendaño. Él paga por composición de tierras 3 haciendas. Las llaves, el sitio de Serrano, Francisco Serrano, que desapareció, y Mextepec, que hasta la fecha existe, el casco de la hacienda. Las llaves es donde se funda la cabecera municipal. Cuando ellos llegan, encuentran que el asentamiento principal donde se fundó la cabecera municipal de Villa Victoria, que hoy es Villa Victoria, eran las llaves, se llamaba Ecatepec. Y ya ves que en los documentos así uno encontrando, lo que significaba era en el Cerro del Viento, en los cerros del viento, o donde sopla el viento, que es la derivación que finalmente el maestro Javier Romero Quirós nos decía, nos aconsejaba, si es que debe de ser mejor donde sopla el viento, porque es cierto, Villa Victoria es mucho aire, mucho polvo, mucho donde soplan los vientos. No existía laguna en esa época. Entonces los de la hacienda de Ayala, en esa época, siempre se referían a llévate el ganado a pasta a las llaves. Y ahí hemos descubierto que hoy, que curiosamente la figura de los ríos que convergían, porque eran varios ríos, los Lobos, los Coyotes, el Espinal, al formarse los ríos, o sea, al juntarse los ríos, formaban curiosamente una figura de las llaves. De ahí surge el nombre de llaves. Entonces, primeramente fue Ecatepec, las llaves, y después ahí se funda un pueblo, que es Las Llaves, cuando pertenecíamos nosotros al Moloya de Juárez. Y después la Merced de las Llaves en el 1864 y 1868 ya son Merced de las Llaves. Entonces surge todo de una hacienda. Se fundaron otras haciendas después, el Pilar. Inclusive el Pilar también fue una muy importante hacienda, que era el camino hacia partes michoacanas. Inclusive el Pilar está registrado por la propia marquesa de Calderón de la Barca, después de Calderón de la Barca. Ella en uno de los pasos se hospeda ahí y se habla de que le dieron la habitación donde alguna vez durmió Iturbide y Ana Huarte y Muñiz, la esposa de Iturbide, cuando iban durante la coronación a México. Ella habla en sus libros, cuando lees, si tienes oportunidad de leer el libro de la marquesa de Calderón y las cartas de cuando estuvo aquí en México en 1838-1840, podrás encontrar que ella habla del paso por la Gavia y después las Llaves, cuando iban hacia tierras michoacanas. Por eso el Pilar fue una hacienda importante. Otra fue el sitio de Ánimas, que ya surge después por los mismos Pliego. Dolores o Potrero Grande, que también ya fue en la industrialización de la madera, en la explotación. En la hacienda del hospital, inclusive, algo que se me pasaba, una hacienda también importantísima, porque la hacienda del hospital, inclusive, la hacienda del hospital fue fundada por el propio Cortés. En estas partes de las tierras de Villa Victoria y en cuanto a formación de haciendas, Claudio, quiero decirte que llegaron muchos españoles, o sea, mucha familiaridad del señor Cortés llegó aquí. Por ejemplo, aquí registras Tabordas, incluso la hacienda de Taborda, de Alonso de Taborda, Alonso de Ávila, o sea, aquí estuvieron los principales que llegaron durante la conquista. La hacienda de Juan Gutiérrez de Altamirano, que se funda en las tierras de Antonio de Turcios, quien fuera el secretario del Ayuntamiento de la Ciudad de México y cuñado de Cortés. Entonces, aún existen los cascos de las haciendas, las tierras de Antonio de Turcios, inclusive en Villa Victoria, de ahí la fama de los Turcios, pueblo de matones después, de ahí surge, o sea, eran las tierras de Turcio. Entonces, esto es en cuanto se refiere a creación de haciendas. Y te decía, la del hospital, que es la famosa, que después pasó por importantes, como los pintores, se me fue ahorita el nombre, pero famosos, los Villalpando Centeno, los famosos pintores. La hacienda del hospital fue propiedad de ellos. Después
últimamente pasó bueno, en los 800 ya pasa a un personaje muy importante, que inclusive es importante, se llamó Mateo Velázquez Pimentel, porque tuvo un pleito fuertísimo con los jesuitas. Inclusive los jesuitas le escriben de él y ordenan que se borre toda letra corrida por este cuate, porque les dio guerra, como no tienes idea, por unas tierras que eran de un personaje en las lomas de Guadalupe, ahí en Villa Victoria. Este personaje, Mateo Velázquez Pimentel, es el fundador del famoso Puente de Velázquez. Cuando vienes de la ciudad de Toluca hacia Villa Victoria, siempre te vas a encontrar el Puente de los Velázquez. Es porque era la entrada a su hacienda. Y también era el paso de la hacienda de la Gavia de Jesuitas hacia Jalpa, por allá por Huehuetoca. Ahí pasaban sus ovejas, tenían que invadir los terrenos de la hacienda del Hospital y la hacienda de Mextepec en esa época. Entonces, esto es en cuanto a haciendas, Claudio. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, Baltasar. Sabemos en el mundo de los historiadores que el Valle de Toluca habían diversas parcialidades étnicas. He considerado que tus textos se enfocan a esta parcialidad de los mazahuas en lo que respecta, y sin duda está contribuyendo a la historiografía con 3 textos sobre algo que no se había hecho anteriormente en estos estudios. Tal vez se ha tratado parcialmente, y esto contribuye más hacia el conocimiento y sobre todo a ver que está allí una etnia que a lo mejor se han olvidado de parte de su historia, y qué bueno que que esté rescatando esta historia, y seguramente das continuidad a una segunda parte de este libro que se llama Viviendo Villa Victoria. Tratas ahí la misma historia, la continuidad de esta etnia mazahua. Quiero decirte que el libro Viviendo Villa Victoria, quien me lo patrocina es el PACMI, la Secretaría de Cultura Federal, a través de la del Estado. Esta nace porque creo yo una página en Facebook que se llamó Viviendo Villa Victoria, y publicó en esa época 181 artículos. Era una foto y un texto. Y hablaba de algún personaje, de alguna historia, por ejemplo, dónde quedó el reloj del antiguo Palacio Municipal, mi amigo Juan López, y con la foto iba describiendo quién era el personaje o a qué se refería, por ejemplo, dónde estaba. Y recibes de ahí mucho apoyo de la gente que te lee. Y esto me llevó a la creación de este libro, Viviendo Villa Victoria. Fíjate que inclusive yo lo, porque son 181, 83 artículos, son pequeños cuentos, pero de personajes importantes de Villa, de quienes fueron presidentes. Y la página, quiero decirte que hasta hoy tiene más de 5,000 seguidores, 5,600, pero sigue llamando la atención aun cuando ya se publicó la primera parte, pero como que te conectas con el pueblo. O sea, inclusive muchos todavía aún no saben ni quién lo escribió, pero esto nos ha permitido en pequeños, porque es una cuartilla, diríamos, una hoja carta, donde describes la historia del pueblo de Villa Victoria a través de sus personajes, de sus hombres, de los deportistas, de batallas inclusive, porque aquí inclusive tengo oportunidad de comentar una batalla que se dio en 1864 yo pensaba que Villa Victoria no tenía una historia, porque como tú sabes, las iglesias nuestras o las iglesias de las propias haciendas, inclusive los textos dicen, fueron creadas con un rústico corriente, porque nomás era adobe piedra. O sea, no tenemos nosotros algo más trascendental como si lo tienen otros municipios, como por ejemplo Villa de Allende, Donato Guerra, que tienen de 1500, 1600. Nosotros no, todo ha sido moderno y un rústico corriente. Pero dentro de que decían, de las haciendas, incluso yo veía dentro de las personas, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué en Villa Victoria no hubo personajes de la Revolución? No hubo, más antes de la independencia, ¿no? De la época de Juárez. Y vamos encontrando poco a poco. Pues no los encontramos porque a lo mejor nuestra villa, por ejemplo, en 1850 hasta el 62, que empieza a formar algo de villa, pues pertenecíamos a la municipalidad de Almoloya el Grande, o sea, hacia Almoloya. Cuando de Villa a Almoloya te haces 8 leguas de camino, o sea, 8 leguas, 5 por 8, 40 kilómetros, eran 2 días.
un día para llegar a la villa de Almoloya y un día para tratar y regresarte a Villa Victoria. Pero ya se hablaba en esa época de lo que teníamos. Entonces encuentras de que sí hubo una batalla entre juaristas, o sea, republicanos imperialistas de esa época, en 1884 en la Hacienda de Ayala, o sea, donde una batalla que en esa época cuando Riva Palacio comandaba, ¿no? El famoso que escribe la historia, no recuerdo cómo se llama, la primera historia de México, pero cuando Riva Palacio andaba por aquí, se da una batalla en la Hacienda de Ayala. Entonces vas encontrando pequeños y lo van uno escribiendo. O datos curiosos, por ejemplo, de un amigo que también lo pusimos aquí en Viviendo Villa Victoria, que fue presidente municipal, Daniel González Gómez, que fue uno también de los creadores de AMECROM, de los fundadores. Él fue cronista de Villa Victoria, o es cronista ahorita, inclusive es el titular ahorita en el ayuntamiento de Villa Victoria. Daniel González Gómez, él, aun cuando su familia era de más o menos, su mamá por haberse embarazado y haberlo tenido a él fuera del matrimonio, pues fue repudiada, ¿no? Entonces, o alejada, para no decir repudiada. Y Daniel crece en extrema pobreza, donde su propia mamá tiene que alquilarse para lavar. Y era lo que comentaba cuando fue la presentación, si recuerdes, decía, pero aquí lo curioso es que su mamá durante todo el tiempo fue juntando dinero y lo fue metiendo en cajas de zapatos, billetes. Y pasa el tiempo, pasa muchos años y ella muere y un día en una Navidad, el artículo se llama Regalo de Navidad, Daniel, buscando acomodar el árbol, encuentra las cajas de zapatos llenas de billetes. Y mucho dinero, pero el dinero ya no valía nada, o sea, el dinero ya, los billetes ya eran pasados y Daniel decía, qué curioso, mi madre dejó de comer y comprarse algo bueno por guardarme algo a mí de economía, algo, cuando el dinero pues, a él ya no le sirvió. Entonces, historias como estas en este libro están plasmadas, Claudio. Personajes importantes como el señor Juan López, que es curioso a todo el mundo cuando pasa por ahí, levanta la mano y todo el mundo piensa que lo saluda y le está mentando la mamá, pero bueno, don Juan López, pero también es un hombre increíble, cuando ya lo tratas, es un personaje buena onda, un personaje cálido, bueno, se quita la camisa por dártela, un personaje que es increíble. En la portada, bueno, pues está la boda de uno de los personajes más importantes de Villa Victoria, que fue don Pedro M. Morón, Pedro Mejía Morón, que al quitarse lo adoptan en el M. Morón y que hoy hay muchas familias muy importantes, pero él su boda con Clara González, hija del señor que funda Villa Victoria, Pedro González, y de Bernardo González, que son los creadores de la villa, o sea, el personaje intelectual de la creación en 1838 ante el Congreso para que se fundara Villa Victoria. Y así te digo, son 181 artículos. En la música, bueno, pues están los grupos más famosos, los chavos Roberto Velázquez, que ha sido uno de los creadores de los grupos más importantes musicales en Villa Victoria, que nos han dado a conocer a Villa, no solo a nivel estado, nacional e internacional, con la historia, la Victoria, que fue la primera, la Victoria Musical de México, la historia musical. Inclusive Roberto es el creador del Trono, que hoy es tan famosísimo, nomás que él se retira y él sigue con su grupo. Roberto Velázquez, ¿cuándo inician? ¿Quiénes inician? Comentar acerca del taco de plaza, que todo el mundo a veces cuando vamos al mercado vemos el taco de plaza, pero no saben ni cómo surge, o la diferencia entre un taco de plaza, entre una familia pobre y una familia rica, o sea, la diferencia que hay entre el taco, o sea, la barbacoa para los ricos, el chicharrón de res para el que menos recursos tiene, los pescaditos, en fin. De esto trata este libro, Claudio. Sí. Estas historias son de los años, de la primera mitad del siglo XX o de la segunda mitad. Yo más bien diría que abarca mucho, porque abarca, ejemplo, la creación de los palacios municipales, que fueron de la primera mitad del siglo, y después el nuevo palacio municipal, ya en la segunda. Habla de personajes de antes y después, de los creadores y hoy sus descendencias. Entonces, vas comparando de quiénes lo crearon y hoy quiénes son los nuevos personajes. Entonces, es un libro bonito, que cuando lo leen, bueno, a mí me lo han solicitado mucho porque habla de personajes importantes de Villa. Uno de ellos también, Federico Favila Guerra, el jefe cristero más importante de esta región, que sabes que de cristeros muy pocas zonas hablan.
Inclusive yo estoy preparando un documento porque a mí me llama la atención porque el jefe cristero principal del Estado de México era Federico Favila Guerra, que era de Villa Victoria, y de ahí él era familia de importantes pensadores, ideólogos, etnólogos, pintores, como los Favila que se fueron a Manalco, ¿no? Alfonso Favila, Luz Favila, pintora, y importantes. Federico fue cristero, y me llama mucho la atención porque yo también desciendo y en la portada, yo desciendo de personajes cristeros. En el primer libro, el jovencito más chiquito era mi abuelo Enrique Quijada Reyes, hijo de Jacinta Reyes Nava, hermana de Manuel Reyes Nava, el cristero que fue fusilado en la Plaza España, ahí en Toluca, en 1928, en octubre del 28, y que también pude conseguir los documentos a través de un cronista de Temoaya, un amigo increíble, ¿no? Que nos ha apoyado mucho. Entonces, sí, te decía, como este tipo de pequeños, vas dándole a conocer al pueblo, pues, de la gente importante que ha pasado, de un presidente, de quién fue, de dónde llegaron, porque la mayoría de los primeros presidentes llegaron de España y se fueron a trabajar las haciendas, después fueron los primeros presidentes municipales, y encuentras apellidos así como Esteves Calatayud, Morones, que venían de España. Entonces, cómo llegaron y cómo fueron creando, y se convirtieron en las principales familias de Villa Victoria. Y no solo de Villa Victoria, bueno, hasta de Villa de Allende y otros lados que fueron alcanzando. No sé si tengas alguna pregunta, Milik. Es interesante conocer la historia que nos comenta Baltasar Velázquez Quijada, cronista de Villa Victoria. En estos dos textos sobre la historia colonial de las haciendas, finales del siglo XIX y parte del siglo XX, esas historias que nos cuenta en su segundo texto, y el texto de tradiciones y costumbres mazaguas en Villa Victoria. ¿Qué vamos a encontrar como estudiosos o como aficionados a la historia? Bueno, quisiera decirte que este libro, que se llama Tradiciones y Costumbres Mazaguas en Villa Victoria, es el tercer libro. Cuando fuimos trabajando sobre la historia en los libros anteriores, me encontraba, y sobre todo con dos amigos en especiales, Simón Paulino Escamilla y Adán de Jesús Arriaga, me decían: oye, Balta, ¿por qué cuando escribes no hablas de los mazaguas, no te introduces más, no penetras más en el mundo? Digo, mira, pues es que yo como que estoy fuera, porque he de comentarle, Claudio, que Villa Victoria está formada en dos zonas. O sea, la zona Mazahua, que es la norte, y la zona sur, que son la mezcla de todas las Ángeles, ¿no? Ahí ya francés, español y de todas las mezclas. Pero sí está dividida. Últimamente ya se juntó más, ya como que ya convivimos más, pero quiero decirte que de los 70 estaba marcado, lo que era la parte norte, que es zona Mazahua, y la parte sur. Entonces ellos me decían: ¿por qué no comentas? Yo les decía: yo les invito a que hagamos un libro. Y ya así fue como ya Simón Paulino Escamilla, Adán y una maestra que era directora del CCITEM, que conocía mucho, Diana, participaron. ¿De dónde me surge esta inquietud de las tradiciones y costumbres mazahuas? Quiero decirte que como en el 90, 91, 92, cuando yo estaba en Cámara de Diputados, ahí tuve la oportunidad de fundar, porque a partir de ahí, el área de grabación, antes no se grababan las sesiones, nomás se llevaban en versión estenográfica. Entonces tuve la oportunidad de que a través del video, ahí yo fui jefe de departamento de fotografía y video en el Congreso del Estado, dos legislaturas, la 50 y 51, de fundar. Ahí conocí a un diputado, al primer diputado mazahua de esta zona, fue plurinominal, Jaime Solís de la Luz, que murió hace poquito, un hombre increíble, y que fue, porque en esa época tuvimos la suerte, llegó el primer diputado de nuestra zona, y llegó el primer plurinominal, los dos, don Vicente Martínez y don Jaime Solís de la Luz. Entonces, don Jaime Solís de la Luz me invita a una boda mazahua y que yo le venga a grabar. Yo no había vivido una boda mazahua. Ese día estaba emocionado, fascinado, porque
se realiza la ceremonia, y que es el primer artículo, lo de la fiesta del zorrillo. Yo le puse así la fiesta del zorrillo porque era de lo que me acordaba. Pero haz de cuenta que, a diferencia de lo nuestro, por ejemplo, las gentes se reúnen en la iglesia, en el templo, y se hace el ritual normal. El católico, cuando se es, o el evangélico también, si se es en el templo. Pero después de estos rituales, termina y se encaminan hacia la casa. Y en la casa hay un ritual especial. En la entrada forman un arco. Y se lleva un ceremonial hermoso donde el jefe de la casa, a través de una especie de sacerdotisa, inicia el ritual con el copal, orientado hacia los 4 puntos cardinales y refiriéndose hacia el sol, ¿no? Como el palecito, le dicen ellos, el palecito. O sea, es Dios, el sol, y para ellos pues, la madre tierra, ¿no? Entonces, es todo un ritual en la entrada, después se van hacia el fogón y se lleva un ritual, inclusive que está, por eso lo de las tradiciones y costumbres mazahuas. El ritual aquí lo comparas como el portador de la luz, el portador del conocimiento, porque allá a los novios se les hinca y el novio expresa por qué escogió esa mujer. Y ahí en el fogón se enciende la vela, o sea, el fuego nuevo, el primer fuego, o sea, ahí a la mujer se le transmite a ella como la portadora del fuego del hogar, como la portadora de la educación, del conocimiento, porque como bien sabes, bueno, la mujer siempre es la que va a la escuela, va a las juntas, va. Entonces, hay tantas, y de ahí se derivan las cenizas hacia la milpa, el enfloramiento de la milpa, la Santa Cruz de la milpa, o sea, todo va en unión con ese ritual del fuego de la mujer cuando se casa. Cuando se le transmite a la recién casada, y la suegra le dice, ahora tú eres la dueña de la chispa, y esto, como tú sabes, en el fogón Mazahua, no se apaga nunca la flama ahí, cada día de la Santa Cruz se barre, se limpia y se lleva las cenizas, pero se deja la chispa ardiendo y se vuelve a tapar para que siga ardiendo. O sea, en un hogar Mazahua no se extingue la flama, o sea, siempre está viva para cuando llegue el marido, soplar, encenderla, reavivarla, y calentar y dar vida. Y ahí se derivan muchas cosas. Entonces, esto lo vives en una fiesta Mazahua. Después, bueno, todas las familias mazahuas tienen una pequeña capilla en sus casas, un adoratorio, donde ellos son muy santeros. Cada personaje de la casa tiene su propio santo. Entonces, ya después se van ahí y vuelven a hincarse y se lleva otro ritual. Terminados, se van hacia la mesa. Pero a diferencia de como en las fiestas de nosotros, que todos llegan y el que agarra donde te sientes, allá no. Allá nadie se sienta, sino los van pasando. Primero los novios, y el papá de la casa va pasando a ver, compadrito, al papá del novio de la novia, si es porque ahí se realizan 3 fiestas. En la casa de la novia, en la casa del novio, y muchas veces en la casa del padrino. O sea, la fiesta dura 3 días. Yo me tocó una de 2 días, primero la de la novia y el segundo el novio. Entonces, en el caso, el papá de la novia le dijo, a ver, compadre, ¿quién son los invitados? No, fulano. Fueron pasando, los iba acomodando. Y quiero decirte que es tan increíble porque recuerdo que, ¿sabes? La novia que trabajaba en México había tenido sus patrones ahí, señores elegantes, pues no los sentaron, hasta que se terminaron de sentar a la familia del invitado. Ahora sí, señor, usted siéntese aquí, siéntese aquí. Y ellos son muy vastos en la comida. Chiquihuites de tortillas, chiquihuites de tamales, mole, te sirven raciones, pero grandes, no se andan con una piernita, medio pollo, medio... No, son increíbles, son fiestas increíbles. Cuando termina ya la fiesta hay música y todo esto, pero hay un momento en que el compadre ya se quiere ir, le dice compadre, o el padre ya se quiere ir, y el de la casa le dice, no, espérese compadre, va a haber zorrillito. Para uno es novedoso porque nunca lo has vivido. El zorrillito es porque ellos días antes, previo, ya después lo investigué, se dedican a cazar, y en el ritual Mazahua, desde con tiempo, cazaban al zorrillo, pero sin lastimarlo. Entonces, pues, tú sabrás, son todas unas peripecias para cazar a un zorrillo, por los perros, el zorrillo por defenderse los orina, el olor es demasiado perfumado, a los perros deja ciegos. Entonces, capturan al zorrillo, lo degüellan y la sangre la apartan, o sea, inclusive se la toman, o sea, la utilizan para remedios curativos. Extraen la carne sin lastimar la piel y vuelven a reinar el zorrillito. Y lo guardan ahí para la fiesta, por eso ahí va a haber zorrillito. Se dice que tradicionalmente la caza del zorrillo era porque de las tripas del zorrillo se hacían las cuerdas para los instrumentos musicales. De ahí eso de ahora músico rascatripas, tan famoso en Pedro Infante. O sea, todo un ceremonial para conseguir esas tripas para la música. Entonces, cuando decía, compadre, va a haber zorrillo, espérese. Previamente habían hecho un agujero en la tierra y habían ocultado bebida, comida, cigarro, bueno, todo, en fin, todo lo que se consume en una fiesta.
Entonces empieza a tocar los violines, las cuerdas, las guitarras. No recuerdo el tema por qué fue, pero lo he investigado por ahí y hay temas especiales, el gallito, no recuerdo. Y empieza a tocar y baile, y ya se cuenta que ya traen palos como simulando como si fueran escopetas o armas de cacería. Y hacen gesticulaciones como si fueran perros, comienzan a rascar con los pies, con las manos, se tienden en el suelo. No, es todo un espectáculo que yo iba grabando en video y lo grabé. Te causa risa, admiración, te da gusto vivir cosas que nunca has vivido, y hasta que encuentran el agujero ya sacan y ahora sí, compadre, si el motivo de su despedida era porque no bebía, aquí hay combustible, aquí hay licor, hay vino, comida, si continúa la fiesta, así se prolonga la fiesta. Y el día siguiente es lo mismo. Entonces, ese tipo de tradiciones y costumbres mazahuas, bueno, pues está expresado en este libro. Mi amigo Simón, pues, trata acerca de algunos detalles que se dan en la comunidad mazahua. Él es más dentro de la comunidad mazahua, él es origen, es sangre pura, y él es un digno representante de la comunidad mazahua en Villa Victoria, Simón Paulino Escamilla. Trata acerca de algunas tradiciones como el enfloramiento de la milpa, los colotes, de dónde salen los cincolotes, el lugar donde se guarda el maíz. Va tratando. Adán de Jesús Arriaga pues, comenta acerca del tema del matrimonio, inclusive fue su tesis de la universidad, de su licenciatura, el proceso matrimonial en la comunidad mazahua, cómo se enamoran, cómo ha ido evolucionando el enamoramiento de los mazahuas y cómo se conquistan, cómo llegan a la boda. Entonces, todo este tipo de costumbres de tradiciones mazahuas es un libro muy bonito porque tiene leyendas muy bonitas acerca incluso las propias brujas, ¿no? Cómo lo conciben, el ritual del difunto, tan diferente en el Día de Muertos o cuando muere un mazahua a cuando muere uno acá. Ellos, su duelo dura 3 días hasta el enterramiento, recogen cenizas y ya no hay más. No hay como acá que el rosario, que el novenario y que la cruz. Ellos no. Ellos, terminado su ritual, a los 3 días van y se bañan y ya el muerto se quedó allá. Ellos vuelven a revivir una vida. Entonces, aquí en Tradiciones y Costumbres Mazahuas de Villa Victoria hay aspectos muy bonitos. Quisiéramos profundizar, vamos a profundizar, yo creo que más. Aquí también tuvimos apoyo del Fondo Cultural del Estado de México y el Gobierno Federal para hacer este libro, pero bueno, seguimos escribiendo, seguimos trabajando en este tipo de cuestiones, licenciado. Claro, es muy interesante conocer la historia de los mazahuas, que sin duda de aquí en adelante vas a seguir contribuyendo a la historia y sobre todo al rescate de tradiciones y costumbres e impulsar la identidad de estos pueblos que conforman parte del Valle de Toluca. Y bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento a Baltasar Velázquez Quijada por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, Villa Victoria, 4 de noviembre de 2020. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Gracias, Baltasar. No, muchísimas gracias a ti, licenciado Claudio, doctor, y felicitaciones por tu nuevo alcance y felicidades a todos los cronistas porque son excelentes personas. Dentro de la crónica del Estado de México, de la Micron, hay hombres increíbles que en ocasiones cuando comento con algunos de los amigos más allegados, digo, hay hombres tan increíbles en la Micron que pudiésemos sacar muchísimas cosas. Hay hombres muy sabios. Bien, Baltasar, ¿en qué lugar puede adquirir los textos? ¿O hay alguna página para el público que nos pudieras mencionar para descargar digitalmente o solamente es físicamente el texto? Fíjate que voy a tratar de crear una página así como las que he creado en Vivienda de Villa Victoria y subir digitalmente el libro, porque quiero decirte que el libro, como fue editado primero por un ayuntamiento, después por el gobierno de Estado, son limitados, o sea, fueron 1000 ejemplares de cada uno, entonces no te alcanzan. Sin embargo, para los cronistas del Estado de México tengo algunos ejemplares y ya en la primera reunión, ya después que tengamos o a través de ti, podemos hacerles llegar a alguno para que conozcan acerca de Villa Victoria como nosotros hemos conocido de otros municipios a través de ellos. Bien.
Agradecemos a Baltasar Velázquez Quijada, cronista de Villa Victoria. Al público en general, el video estará disponible en Facebook y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo a distancia, mis compañeros cronistas, cuídense mucho y saludos afectuosos y bendiciones a todos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Baltasar, ¿algo que quieras, algún mensaje a los compañeros? Pues quiero decirles que todos tenemos oportunidad y se tienen oportunidad de escribir y de detallar la historia de nuestros pueblos. Yo vuelvo a repetir, los cronistas son hombres increíbles, sabios. Se podría hablar de Rafa allá en Tlanepantla, de Juanita, de Luis Córdoba, del propio Mundo increíble, de Fede, de Crucito. Cada uno en su contexto tiene algo que aportar. Por lo poco siempre será aprendizaje. Hay hombres increíbles, Fernando, allá en el Valle de México, y toda la comunidad nahuatlaca, ¿no? Los hombres, ellos son hombres sabios, de verdad. Villamil allá en Coyotepec, Luis Salas, nuestro querido Gaudencio que ya se fue, pero está otro personaje increíble del cual pudiésemos explotar mucho. No recuerdo, creo que es de Melchor Ocampo, de esa zona. Es un hombre increíble, son lectores de piedra. Ellos con solo mirar la piedra la leen. Entonces pudiésemos aprender muchísimo de ellos. Ellos son los que tienen que transmitirnos todavía aún más conocimientos. Hay hombres increíbles. Un saludo muy fraterno a todos los cronistas del Estado de México, a las mujeres increíbles, a Blanquita, a Oralia, a Esperanza, a mujeres increíbles, a Paquita acá en el norte, en Atlacomulco. Alberto, a todos, un abrazo fraterno para todos ellos por ser hombres increíbles y excelentes hombres estudiosos, hombres sabios. Bien. Gracias, Baltasar. Gracias a ti.